básicamente consiste en administrar 1 miligramo de dexametasona al irse a dormir en la noche y luego se cuantifica el cortisol plasmático temprano a la mañana siguiente. Si todo está normal, pues el sujeto debe suprimir el cortisol plasmático a menos de 1,8 microgramos por decilitro, porque pues es la retroalimentación negativa que debería existir. Pero si esto no está así como lo menciono, podemos sospechar pues de un hipercortisolismo. En esta prueba, un resultado que sea positivo nos indica que no hay una supresión al cortisol como debería suceder, y un resultado negativo nos indica que hay una supresión pues adecuada al cortisol. Podemos también tener resultados que sean falsos negativos, principalmente en aquellos pacientes que tienen hipercortisolismo leve o hipercortisolismo intermitente. En este caso, pues podrá deberse a que la prueba se le hace al paciente en el momento en el que maneja pues sus niveles de cortisol dentro de lo normal. Por lo tanto, pues esta prueba no es como muy fiable para utilizarse sola y establecer un diagnóstico, sino que se deben hacer otras pues adicionales. Los resultados también pueden ser falsos positivos. Generalmente sucede en pacientes que estén utilizando fármacos que aceleran el metabolismo de la dexametasona, por ejemplo, la fenitoína, el fenobarbital y la rifampina, ya que al acelerar pues el metabolismo de la dexametasona también se puede acelerar la eliminación y no vamos a lograr el efecto que queremos con este medicamento, el cortisol. Lo mismo va a suceder con otros fármacos como los que aumentan la cantidad de globulina fijadora de corticosteroides o la cantidad total de cortisol en plasma. También el cortisol suele estar elevado en pacientes que tengan otras enfermedades, como es el caso del alcoholismo, alguna situación de estrés por la que esté pasando el paciente, o la insuficiencia renal crónica o la depresión también. Entonces, pues son factores a tomar en cuenta al momento de hacer esta prueba y al momento de hacer nuestro diagnóstico. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Ok, otro estudio que resulta útil al momento del diagnóstico de síndrome de Cushing es la cuantificación de cortisol libre en orina, medido mediante una cromatografía líquida o cromatografía líquida por espectrometría de masas. Esto en una muestra de orina de 24 horas. Esta prueba es muy específica y tiene la ventaja de que no va a influir mucho en su resultado los medicamentos que son comúnmente utilizados. La cantidad de cortisol libre en la orina no debe de superar los 50 microgramos en 24 horas cuando se mide mediante estos métodos. Y la gran desventaja que existe con esta prueba es que tiene una sensibilidad pues bastante baja. Hablamos de un menor a 75% para detectar un hipercortisolismo leve. Por lo tanto, no debe utilizarse sola si lo que queremos es descartar un síndrome de Cushing. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, la tercera y última prueba es el cortisol sérico y salival nocturno. La alteración del ritmo diurno en la secreción del cortisol es algo que es muy característico del síndrome de Cushing, y por lo regular, pues el ritmo de secreción del cortisol va a ir a la par del ritmo de secreción de la ACTH. Entonces, por lo regular, bueno, más bien lo que debe ser es que los niveles van a estar altos en la mañana y van a ir disminuyendo conforme avanza el día, y el punto más bajo se va a alcanzar aproximadamente entre las 11 de la noche y la medianoche. La detección de niveles de cortisol, pues, altos en el suero a medianoche, hablamos de mayor de 5,5 a 7 microgramos por decilitro, es algo muy preciso para poder diferenciar entre los pacientes que verdaderamente tienen síndrome de Cushing a otros pacientes que tienen pseudo Cushing, ya sea por un aumento del cortisol por alguna otra enfermedad, por ejemplo, alcoholismo o depresión. Ahorita más adelante voy a hablarles un poco más acerca de esto que es el pseudo Cushing. Como esta técnica de medición del cortisol sérico es un poquito más compleja, a veces se prefiere la medición del cortisol salival nocturno, porque pues viene siendo un poco más práctica hasta para el paciente. En este caso, por medio de un radioinmunoensayo, los niveles de cortisol salival normales deben ser menores a 0,15 microgramos por decilitro. ¿Le puedes cambiar, por favor?
Ok. Ahora De entonces, esas tres pruebas, ¿cuál es la que haces primero? me imagino que la primera, doctora, la de supresión a la DEXA. De hecho, las tres se consideran pruebas, se llaman de escrutinio, ¿sí? Regrésate a la anterior, por favor. Se consideran pruebas de escrutinio, quiere decir que no son pruebas diagnósticas de Cushing, ¿sí? Puedes hacer cualquiera de las tres. De hecho, en las guías, bueno, la guía mexicana, se recomienda primero la prueba de cortisol en orina, cortisol libre en orina 24 horas, ¿sí? Porque este es un estudio como si fuera una glucosa capilar, ¿sí? Es un estudio completamente de escrutinio. Si tú tienes cortisoles mayores de 90 microgramos en 24 horas, en orina 24 horas, entonces tú tienes una alta sospecha de que el paciente tiene un síndrome de Cushing, ¿sí? Todavía no haces el diagnóstico ni siquiera de síndrome de Cushing, y mucho menos de la etiología del síndrome de Cushing, pero te puede dar una idea. Entonces se utiliza primero esta prueba. Después de esta, la que tú comentabas, la de prueba de supresión con dosis baja de dexametasona, que es con 1 miligramo, le das a tomar la dexametasona a las 11 de la noche, ¿sí? Y a las 8 de la mañana se toma la muestra de cortisol plasmático. Es muy importante cumplir con las horas, ¿no? Por lo del ciclo circadiano en cuanto a la producción de cortisol. O sea, a las 11 de la noche 1 miligramo de dexametasona vía oral y a las 8 de la mañana se toma la muestra. Ujú. Si el paciente no suprime, entonces ya con esta prueba puedes hacer el diagnóstico de que el paciente tiene un síndrome de Cushing. Todavía no determinas la etiología, que como vimos la clase pasada, pues la etiología es múltiple, puede ser causas hipofisiarias o causas adrenales o incluso secreciones ectópicas. Entonces, ya con esta prueba tú puedes decir que el paciente sí tiene un síndrome de Cushing y vas a descartar otras causas, ¿no? La prueba de la cortisol salival en cortisol en saliva a las 11 de la noche tiene la misma especificidad que esta prueba, que la prueba de dosis baja de dexametasona, ¿sí? Entonces, pudieras hacer cualquiera de las dos, el cortisol salival a las 11 de la noche o la prueba de supresión con dosis baja de dexametasona. El cortisol salival incluso puede ser la prueba más específica, tiene mayor especificidad. Sin embargo, el problema es que no se realiza en todos lados. Aquí en Torreón no hay un laboratorio que lo realice, ¿sí? Entonces, pues generalmente hacemos la prueba de supresión con 1 miligramo, ¿ok? Entonces, estas Ok. pruebas son pruebas de escrutinio. Se hace primero la de cortisol en orina y luego después la de dosis baja de dexametasona o cortisol en saliva a las 11 de la noche, ¿ok? Ujú. Ok, doctora, gracias. Muy bien. Bueno, ahora, ¿cuáles vendrían siendo los problemas que se podrían presentar al momento del diagnóstico? Bueno, resulta que hay enfermedades que provocan lo que se conoce como pseudo-Cushing. Se caracterizan porque bueno, vamos a tener un hipercortisolismo y además bueno, va a aparecer un síndrome de Cushing tanto desde el punto de vista bioquímico como desde el punto de vista clínico. Incluso pueden presentar también las mismas manifestaciones del síndrome de Cushing clásico, como hipertensión, obesidad, diabetes, miopatía, osteoporosis. También síntomas pues, psiquiátricos pudieran presentar. Incluso pueden también tener un aumento del cortisol libre en orina y las alteraciones en el ritmo diurno en la secreción del cortisol. Estas enfermedades, pues, por mencionar algunos ejemplos, pueden ser el alcoholismo crónico, la depresión y enfermedad renal crónica. Para poder distinguir entre los pacientes con un síndrome de Cushing patológico o neoplásico de un hipercortisolismo no neoplásico, a menudo se utilizan estas pruebas que están aquí. La primera es la prueba de respuesta de ACTH, perdón, y cortisol a la desmopresina, ya que los pacientes que tienen enfermedad de Cushing tienen una respuesta exagerada de la ACTH a la desmopresina.
lo cual es pues de manera contraria en el caso de los pacientes con un pseudo Cushing. Esto es debido a que los adenomas corticótropos tienen receptores para la vasopresina. Bueno, también la otra prueba que se suele realizar para diferenciar a estos pacientes es la prueba de supresión con dexametasona. En este caso consiste en administrar 0.5 miligramos de dexametasona cada 6 horas en 8 dosis y 2 horas después de la supresión con dexametasona, pues se hace una prueba de estimulación con CRH. Menciona que si a los 15 minutos después de realizar la prueba de estimulación con CRH, el cortisol está por encima de 1.4 microgramos por decilitro, entonces podríamos sospechar más sobre síndrome de Cushing. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, en cuanto al diagnóstico diferencial, este a menudo es complicado, pero las pruebas o los medios de diagnóstico que se utilizan comúnmente, por ejemplo, es la medición de la ACTH plasmática. Para esto hay que diferenciar entre el síndrome de Cushing, que es dependiente de la ACTH, y el hipercortisolismo, que no es, bueno, que no es dependiente de la ACTH. Para esto, pues esta hormona se tiene que medir en el plasma mediante inmunoradiometría o la quimioluminiscencia. Los pacientes con un tumor secretor de ACTH tienen niveles plasmáticos de esta hormona a menudo mayores a 20 picogramos por decilitro. Y pues esto debemos tomarlo en cuenta. También que el 90% de los pacientes, la gran mayoría, tiene un tumor hipofisiario, mientras que los demás no tienen alguna neoplasia hipofisiaria. Otro recurso que podemos utilizar para un diagnóstico diferencial es la resonancia magnética hipofisiaria. Esto se tiene que hacer más que nada cuando se trata de síndrome de Cushing dependiente de ACTH. En este caso se debe hacer una resonancia magnética de la hipófisis con un medio de contraste que se llama gadolinio, cuyo pues en caso podemos detectar un adenoma en aproximadamente 50-60% de los casos. Si detectamos un adenoma por medio de esta resonancia magnética y además las pruebas de laboratorio resultan positivas, podremos decir que tenemos un 99% del diagnóstico para síndrome de Cushing confirmado. Un tercer recurso que podemos emplear, bueno, lo menciona el libro, es la supresión de dexametasona en dosis altas. Sin embargo, también mencionaba que esto ya casi no se emplea debido a que no tiene una precisión diagnóstica pues bastante confiable. Hablamos de un 70%. Y actualmente ya hay otras pruebas, otros estudios que resultan un poco más exactos y más precisos. Y bueno, mi compañera Fátima me va a hacer el favor de hablarles acerca de otros medios para poder establecer un diagnóstico diferencial. Mira, la prueba de supresión con dosis altas de dexametasona, que son 8 miligramos, sí te sirve, ¿sí? Tú hiciste la prueba de cortisol en orina de 24 horas, hiciste la prueba con dosis baja de dexametasona y llegaste al diagnóstico de un síndrome de Cushing. Quiere decir que ese paciente tiene una secreción endógena de cortisol. No sabemos dónde está el origen, si es suprarrenal, o es hipofisiario, o es ectópico. Ahí es cuando entra la prueba de supresión con dosis altas, que son 8 miligramos, que son la que comentaste hace ratito, de 0.5 cada 6 horas por 2 días, ¿sí? Entonces, esa prueba con dosis altas te sirve para determinar si el paciente tiene un síndrome de Cushing dependiente de cortisol o dependiente de ACTH, perdón, o independiente de ACTH, ¿sí? Para eso te sirve la prueba de supresión de dosis altas. No es tanta como para el diagnóstico como tal de síndrome de Cushing, sino para determinar cuál es la posible etiología, ¿sí? Con la prueba de supresión de dosis alta, tú puedes saber si eso es un hipercortisolismo dependiente de ACTH, que pudiera ser por un adenoma hipofisiario o por una secreción ectópica de ACTH, como a nivel pulmonar, que es la causa más frecuente, o es independiente de ACTH, que ahí ya te hablaría de problemas suprarrenal propiamente. Entonces, y es cuando mides la ACTH. La ACTH ya te va también a orientar hacia dónde se encuentra el problema. Hasta entonces, tú vas a hacer un estudio de imagen, ¿sí? Los estudios de imagen en endocrinología se realizan hasta que tengas el diagnóstico bioquímico, es decir, hasta que hayas confirmado el diagnóstico por medio de medición de hormonas o de pruebas dinámicas, ¿no?
Entonces, ¿por qué? Porque hasta ahí te vas a dar cuenta si lo que tú necesitas es hacer una resonancia magnética de hipófisis o una tomografía de suprarrenales. Porque si tienes un hipercortisolismo que es independiente de ACTH, porque tu prueba de supresión con dosis altas así te lo determinó, pues va a ser ese paciente, no es necesario que le hagas una resonancia. Tú ya sabes que el problema es suprarrenal, entonces te vas a ir directamente a suprarrenal. Vas a tomar una tomografía de glándulas suprarrenales. En cambio, si es un paciente con un hipercortisolismo dependiente de ACTH, porque la ACTH te salió alta y porque la prueba de expresión de dexametasona también te lo marca, entonces haces una resonancia de hipófisis, porque la principal causa de un hipercortisolismo dependiente de ACTH, ¿cuál es? El adenoma hipoficiario, ¿sí? Ok, Si doctora. ya no tienes unos datos de un adenoma hipoficiario, pues ahí se habrán que hacer otras pruebas, que yo creo que son las que nos vas a hablar, ¿no? Sí. Entonces, la supresión con dexametasona en dosis bajas es simplemente para confirmar hipercortisolismo y la de dosis altas para ver si es dependiente de ACTH o Así, independiente. así es. La de dosis bajas sirve para confirmar el hipercortisolismo y la de dosis altas para determinar si es dependiente o independiente de ACTH. O sea, para determinar ahora sí que la etiología, ¿sí? ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, síguele. Bueno, vamos a continuar con lo que dijo mi compañera y la doctora, con el diagnóstico diferencial y tenemos el muestreo del seno petroso inferior. Tenemos que este es el medio más definitivo para distinguir con precisión entre síndrome de Cushing dependiente de ACTH hipoficiario y no hipoficiario. Entonces vamos a tener que... Puedes hablar un poquito más fuerte porque casi no se escucha. Sí, Gracias. ¿ya me escuchan? Sí, ¿Ya me escuchan? Sí, ok. sí. Bueno, les decía que continuando con lo que dijo mi compañera y la doctora, en cuanto al diagnóstico diferencial, vamos a tener el muestreo del seno petroso inferior. Tenemos que este es el medio más definitivo para distinguir con precisión entre síndrome de Cushing, dependiente de ACTH hipoficiario y no hipoficiario. Entonces vamos a tener que la medición de ACTH en el seno petroso inferior y periférica es simultánea antes y después de la estimulación con corticotropina, pues nos va a confirmar de manera precisa ya sea la presencia o ausencia de un tumor hipoficiario. Entonces tenemos que si tenemos una proporción entre el seno petroso inferior y la periferia de más de 2.0 antes de la corticotropina y de más de 3.0 después de la corticotropina, va a ser congruente con un tumor secretor de ACTH hipoficiario. Mientras que si tenemos una proporción de menos de 1.8, pues va a apoyar el diagnóstico de una ACTH ectópica. Y aquí mismo tenemos que si el estudio del muestreo del seno petroso inferior o la proporción es congruente con un tumor secretor de ACTH no hipoficiario, pues se va a necesitar la búsqueda de un tumor secretor de ACTH ectópico oculto. Y pues, dado que casi todas las lesiones están en el tórax, pues va a ser útil una tomografía computarizada o una resonancia magnética, pues para encontrar estas lesiones que por lo general son tumores carcinoides bronquiales pequeños. ¿Le hace la siguiente, por favor? Vamos a tener también Regrésate a lo la que... otra, porfa. Sí, es un estudio que sí te ayuda a dar con mayor precisión el diagnóstico, pero la utilidad de este estudio, porque este es un estudio invasivo, ¿sí? Es un estudio en donde vas a necesitar cateterizar ambos lados, ¿sí? Y ambos senos petrosos. Entonces, si se acuerdan, el paciente con
con síndrome de Cushing tiene un estado de hipercoagulabilidad, ¿sí? Tiene un estado protrombótico por el hecho de tener un proceso inflamatorio, la enfermedad como tal, y el exceso de cortisol. Entonces, someter a un paciente a un cateterismo bilateral tiene mucho riesgo de trombosis, ¿sí? Una de las complicaciones de este estudio es, pues, un evento vascular cerebral. Entonces, no es un estudio que se haga de manera rutinaria. Entonces, este estudio, ¿cuál es el objetivo de cuando lo haces? ¿Para qué lo requieres? Para cuando tú tienes bioquímicamente un diagnóstico de síndrome de Cushing dependiente de ACTH, ¿sí? Que no encuentras que vaya una secreción ectópica de ACTH, sino que es una secreción de ACTH hipoficiaria y que en la resonancia no se puede ver un adenoma hipoficiario, ¿sí? Porque a veces son tan pequeños, son microadenomas, que no se alcanzan a ver en una resonancia. Entonces, solo entonces es cuando esta prueba del cateterismo de senos petrosos lo vas a realizar, porque vas a hacer una comparativa bilateral, ¿sí? Entonces, vas a comparar seno petroso del lado derecho y del lado izquierdo, y donde existe una mayor gradiente de ACTH, porque vas a estar midiendo ACTH a nivel central y a nivel periférico, en donde exista el mayor gradiente, de ese lado es que el neurocirujano va a poder entrar a hacer un procedimiento quirúrgico. ¿Sí? Esa es la utilidad del cateterismo de senos petrosos. ¿Okay? Sí, doctora. Gracias. La Síguele. siguiente, por favor. Bueno, y tenemos los procedimientos de localización suprarrenal, que era de lo que nos mencionaba la doctora. Aquí pues mencionaba que la tomografía computarizada y la resonancia magnética se van a utilizar para definir lesiones suprarrenales, pero la doctora ya nos dijo que se va a utilizar lo que es la tomografía computarizada, y pues su uso es para localizar, como ya lo mencioné, tumores suprarrenales en pacientes con síndrome de Cushing independiente de ACTH. Y aquí vamos a tener que los adenomas exceden de 2 centímetros de diámetro, mientras que los carcinomas por lo general son de mucho mayor tamaño. Le das la siguiente, por favor. Vamos a continuar con el tratamiento. Y en cuanto a la enfermedad de Cushing, pues el objetivo de es eliminar la lesión básica o destruirla, corregir la hipersecreción de las hormonas suprarrenales, siempre y cuando no induzcamos un daño hipoficiario suprarrenal. Y pues para esto se va a requerir terapia de reemplazo permanente pues para la deficiencia de las hormonas. Y pues tenemos que en la actualidad este tratamiento pues se dirige hacia la hipófisis para controlar pues esta hipersecreción. Y tenemos aquí que los métodos disponibles son pues microcirugía, radioterapia, inhibición farmacológica de la secreción de ACTH. En cuanto al síndrome de ACTH ectópica, pues aquí solo es posible en casos que comprenden los tumores más benignos, como son los carcinoides bronquiales o tímicos o feocromocitomas. Y aquí se va a utilizar pues el reemplazo de potasio en dosis grandes, fármacos que bloquean la síntesis del esteroide como el ketoconazol y la metirapona. Veas la siguiente, por favor. En cuanto a los tumores suprarrenales, pues vamos a tener los adenomas, y aquí el tratamiento pues va a ser una adrenalectomía unilateral, una intervención quirúrgica suprarrenal con la laparoscopía y terapia con glucocorticoide durante y después de la operación hasta que pues se haya estabilizado. Y en cuanto a los carcinomas, pues aquí el tratamiento es menos satisfactorio, ya que en este punto pues ya se evitó una metástasis. Pues, sin embargo, tenemos el tratamiento operatorio, que pues consiste en la extirpación pues para reducir la masa tumoral y el grado de hipersecreción del esteroide.
Y en cuanto al tratamiento farmacológico médico, pues tenemos la administración de mitotano, que esta se va a dar en una dosificación de 6 a 12 miligramos por vía oral en 3 o 4 dosis divididas. Y esta dosis a menudo suele irse reduciendo debido a los efectos secundarios que provoca. Le hace la siguiente, por favor. En cuanto a la hiperplasia suprarrenal nodular, tenemos que cuando hay una dependencia de ACTH hipoficiaria, pues esta se puede tratar de igual manera que se trata una enfermedad de Cushing. Y cuando no existe una dependencia, pues es preferible una adrenelectomía bilateral. ¿Le das a la siguiente, por favor? Ahora vamos a terminar con lo que es el pronóstico. Ok, tenemos que en un síndrome de Cushing no tratado, a menudo es mortal y pues esta puede deberse al tumor subyacente, como en el síndrome de la ACTH ectópica y el carcinoma suprarrenal. También aquí tenemos que otra causa de muerte casi siempre va a ser a consecuencia del hipercortisolismo y sus complicaciones como lo son la hipertensión, la enfermedad cardiovascular, apoplejia, tromboembolia y pues que el paciente va a estar susceptible a infección. En cuanto a la enfermedad de Cushing, en quienes se logra pues, la normalización de la concentración de cortisol, pues tienen una mortalidad pues similar a la población de su edad. Igual también en pacientes con hipercortisolismo, pues también van a tener una proporción de mortalidad aumentada de 3.8 a 5 veces mayor en comparación con la población general. En cuanto a los tumores suprarrenales, pues vamos a tener que aquí el pronóstico en cuanto a los pacientes que tienen adenomas, pues es bueno, aunque en el carcinoma, pues el pronóstico es de 4 años a partir de la aparición de los síntomas. Y en cuanto al síndrome de ACTH ectópica, pues aquí tenemos que dividir la naturaleza de la enfermedad que pues es maligna y que está produciendo la hormona, pues los pacientes con este síndrome, su hipercortisolismo pues suele ser grave y la supervivencia pues suele ser de solamente días a semanas. Y sería todo, doctora. Sigue el caso clínico. Sí se escucha, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, les voy a hablar nomás un poco, les voy a leer un poquito un caso clínico que encontramos ahí que nos pareció interesante. Bueno, vamos a darles primero unos datos y al terminar nos gustaría que nos ayudaran a resolverlo todos juntos. Bueno, pues ya con la información que tenemos anteriormente. Bueno, se trata de un masculino de 26 años que no tiene antecedentes patológicos ni familiares de importancia. Es derivado de un hospital rural por presentar un cuadro de reciente desarrollo de 4 meses hacia acá, de hipertensión arterial severa, con cifras de hasta 190 sobre 120 miligramos de mercurio. Y bueno, presenta postración, debilidad muscular y edemas en los miembros inferiores. A su ingreso, el paciente presenta unas fáscides redondeadas y rubincudas y ha experimentado un aumento de peso de 400 kilogramos. Bueno, ya al explorarlo se encuentra de 185 sobre 105 miligramos por mercurio. Va a presentar dificultad a la marcha por pérdida de fuerza muscular. Y bueno, no va a poder pararse sin ayuda. Y va a manifestar gran nerviosismo e insomnio. Ya, bueno, ya después de todo esto, el paciente comienza a recibir antihipertensivos y reposición con potasio.
En pocos días mejora su astenia y está obteniendo cierto grado de control sobre su presión, que ahora la trae en 150/95. Después de esto se solicitan algunos estudios endocrinólogos que muestran un ACTH en el plasma de 125 picogramos y un cortisol sérico de 41. Bueno, después luego de la prueba Nugget, 39, trae 39 y el cortisol pues, de estos estudios lo trae de 8 miligramos y una dexametasona de 30 unidades por decilitro, creo que son. Es la prueba de Nugget. Es la que ahorita habían comentado mis compañeras, ¿no? ¿Cuál? La de la dexametasona. ¿Cuál? La de cantidades bajas, ¿no? ¿Con cuánto de dexametasona? 1 miligramo, doctora. 1 miligramo. Ajá. ¿Sí? Bueno, y ya en los exámenes del laboratorio nos dice que trae una glucemia de 155, un sodio de 146 y potasio de 2.1 mil equivalentes por litro. Ahora, pues ya en las preguntas, resolviéndolo, bueno, la primera es que cuál es la causa más probable del cuadro clínico que ya está presentado. No sé si mis compañeros nos puedan apoyar con eso. A ver, Isaac, ¿cuál es la causa más probable del cuadro clínico del paciente? Isaac, ¿Puedo participar, doctora? no, quiero que participe Isaac. ¿No está? Ya, aquí estoy. ¿Se oye? Sí estoy, sí estoy. Sí. Ayuda. Es que, Sí, amigo, ya se oye. ¿ya? Como estoy desde el cel. ¿Cuál es la causa más probable del cuadro clínico del paciente? Que... Pues sí traería el ACT, bueno, la ACTH la traería elevada, ¿no? También el cortisol. Creo que habían mencionado de que trae 41 y los Por niveles eso, ¿cuál es normales la eran... causa más probable? ¿Cuál es la etiología? enfermedad de Cushing. ¿Ok? Entonces, ¿y cuál es la etiología de la enfermedad de Cushing? La verdad no estaría tan seguro como para decirlo. Pues dilo aunque estés inseguro. ¿Oficiario? Hipoficiario, un adenoma hipoficiario, dilo completo. La causa más probable del cuadro clínico de este paciente es un adenoma hipoficiario. ¿Por qué, Isaac? Pues es secretor de ACTH. Pero ¿en qué te basas para pensar en eso? En el caso clínico que presentaron. ¿En qué te basas? Pues en los niveles de ACTH, ¿no? Bueno, yo ¿Y pensaría en qué más? en el cortisol y al mismo tiempo también la hipertensión, la hipopotasemia y en la prueba de Nugget y y el cortisol sérico urinario. Ni tiene cortisol sérico urinario mentiroso. Y sérico urinario. Ni tiene urinario. Se te vas a basar en qué? En que el paciente tiene un cuadro clínico muy característico de síndrome de Cushing, ¿sí? Regrésate, por favor.
¿sí? Es un paciente, aunque no es lo más común, porque lo más común es que se presente en mujeres, ¿no? Se presenta en un hombre, pero sí tiene datos muy característicos. La hipertensión, la debilidad muscular, la facies redondeada, que muy seguramente es una facies en luna llena, la rubicundez facial, el aumento de peso, ¿sí? El insomnio, y luego pásate a la que sigue. Tiene una hiperglucemia, tiene una hipocalemia, entonces tiene muchos datos clínicos de un síndrome de Cushing, ¿sí? Y te vas a basar en el hecho de que, además de las características clínicas, pues el paciente tiene una prueba con dosis baja positiva, donde no hubo una supresión, una prueba con dosis altas, donde tampoco hubo una supresión, ¿sí? Y y una CTH elevada, ¿no? Con esto tú haces el diagnóstico de un síndrome de Cushing dependiente de CTH, porque tu CTH está muy alta, ¿sí? Y que probablemente pudiera ser de causa hipofisiaria, ¿no? Síganme. Sí, bueno, y hay otra pregunta que me parece bastante importante, es que ustedes qué estudios solicitarían para orientar un diagnóstico etiológico más exacto. Bueno, de todos los que ya vimos. No sé si me pueden apoyar los compañeros. Por ejemplo, una resonancia magnética que podríamos pedir de ahí de la hipótesis. Sí, compañero. Muchas gracias. Y bueno, pero creo que ya es todo de nuestra parte. Preguntas sobre el síndrome de Cushing. Doctora, no me quedó así como que bien clarote cuando, o sea, cuando la causa es ectópica de que es un tumor, o sea, no lo entendí, o sea, muy bien. Ahí es cuando se hace la prueba de bilateral, ¿no? De lo que habían mencionado del petroso. El cateterismo de senos pretrosos te puede servir para cuando tienes un síndrome de Cushing dependiente de CTH y que en la imagen de la resonancia no observas un adenoma hipofisiario, ¿sí? Entonces ahí Sí. te puede servir para determinar si realmente el origen es hipofisiario o no, o también para determinar si el origen es hipofisiario, de qué lado se puede encontrar el adenoma hipofisiario, si del lado izquierdo o del lado derecho, para que el neurocirujano pueda entrar y quitar esa parte de la hipófisis, porque más bien búsqueda del adenoma y poder quitarlo, porque el cirujano no va a entrar a quitar toda la hipófisis, o sea, va a tener que lateralizarse para ver en dónde tiene que quitar dónde tiene que buscar el tumor, ¿no? Para eso te sirve. Ahora, esto es clínica, ¿sí? Acuérdense que, o sea, estamos viendo, pues, que se hacen pruebas de diagnóstico, pruebas de imagen, pero realmente esto es clínica, ¿sí? ¿Cuál va a ser la presentación principal del paciente con un tumor productor de ACTH? O sea, no hipofisiario, sino una secreción aparte de ACTH. Pues bueno, es un paciente de la tercera edad, es un paciente que puede tener antecedentes, no sé, de tabaquismo, puede ser en hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque los tumores con secreción ectópica ACTH generalmente se presentan en esa edad. En cambio, la enfermedad de Cushing es en mujeres y mujeres jóvenes, ¿no? Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? ¿Por qué se hacen los estudios de imagen hasta que tienes un diagnóstico bioquímico? Bueno, se realizan porque puedes tener incidentalomas, o sea, puedes tener tumores tanto a nivel suprarrenal como a nivel hipofisiario que no son productores, ¿sí? Eso es muy común. De hecho, se les llama incidentalomas. Entonces, te van a meter ruido. Si tú te vas directamente a un estudio de imagen, sin tener un diagnóstico bioquímico, te va a sesgar tu presentación
y a lo mejor no vas a poder llegar a un diagnóstico de certeza, ¿no? Entonces, ahora, diagnosticar síndrome de Cushing es muy, muy difícil. La verdad es que es muy difícil, ¿sí? Entonces, a veces estas pruebas no salen positivas a la primera, hay que volverlas a repetir, ¿no? Ok, entonces, estos tumores productores, pues están nada más en la cabeza, o sea, es el único lugar donde se pueden presentar. Un adenoma hipoficiario dependiente de ACTH, o sea, sí, ahí, pero Sí, puede sí, haber sí. secreciones ectópicas y la más común es que sea a nivel pulmonar. Ah, ok, eso. Sí, gracias. Preguntas. Sí, yo tengo una pregunta. En el caso clínico se mencionó que el paciente venía con edema de extremidades superiores. No entiendo a qué se debe esto en toda la Inferiores, ¿no? exposición. Eran extremidades inferiores. Sí, eran inferiores, amigo. Ah, perdón, inferiores. Muy probablemente por Este, la hipertensión. Y bueno, pues también, bueno, para recordar cuando dije también mencioné de la piel que era muy sensible a edemas y que diga, perdona, sí, bueno, a moretones y luego que era muy frágil la piel, que inclusive hasta se veía como transparente, se podría decir. Sí, la piel de los pacientes que tienen hipercortisolismo es una piel muy delgada, ¿sí? Es una piel que tiende a tener equimosis, no moretones, doctor, son equimosis, ¿sí? Equimosis frecuentes, y las extremidades del paciente con síndrome de Cushing, como hay una debilidad muscular, también hay una atrofia muscular, entonces son extremidades muy delgadas, ¿sí? Entonces es muy característico, el paciente tiene una obesidad central, es decir, una obesidad de tronco, pero las extremidades son delgadas, ¿ok? Muy probablemente el edema era por la misma hipertensión. ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctora, solo para confirmar, cuando es ectópico se considera, bueno, cuando es fuera del eje hipotálamo hipoficiario y corteza suprarrenal, ¿verdad? Así es. Sí. Y generalmente es pulmonar, lo más frecuente. ¿No más preguntas? Bueno. ¿Quién sigue? Sí, doctora, a ver, seguimos nosotros. Nada más, Ángel, tú puedes presentar porque creo que no tengo buena conexión yo para sí, presentarla. amigo. Ahí va. Un momento, por favor. Ujú. Mira, te paso el link si quieres seguir por eso. Ya lo encontré, no te preocupes. No, ok. Listo, pues ponen la 16, ¿no? Que es cuando nos habíamos quedado.
diapositiva. Ahí, creo que era ahí, sí. Bueno, buenos días compañeros. Entonces, nosotros vamos a continuar con el tema de diabetes insípida y de SIAD, síndrome de excreción inapropiada de hormona antidiurética. Precisamente les habíamos dado el tema de neurohipófisis, así que pues vamos a continuar ahí exactamente. Muy bien, ¿se acuerdan? Entonces, la neurohipófisis lo que hace es que secreta dos hormonas, que son la vasopresina y la oxitocina. Vamos a hablar de la vasopresina más que nada, la oxitocina pues no hay mucho que decir. Entonces, en estas dos patologías, diabetes insípida y SIAD, lo que vamos a tener es vasopresina baja o vasopresina excesiva. Y los efectos en estas dos enfermedades son dados por el receptor V2 en los riñones. Los receptores V1 y V3 pues no tienen mucho efecto, lo principal es aquí en los riñones. Muy bien. Entonces, primeramente, tenemos que saber que la sed está bien regulada para activarse, pero no para desactivarse. Esto nos va a provocar pues unas características de estas dos enfermedades. ¿Le puedes dar la siguiente, Ángel? Ahí está, muy bien. Primero en la diabetes insípida, lo que ocurre es que tenemos una excreción normal de orina diluida, porque como no tenemos vasopresina, que recuerden la vasopresina lo que hace es que transporta agua, bueno, provoca que se expresen transportadores en las células del riñón para que se transporte agua desde el túbulo colector hacia el plasma. De esa manera diluye pues, el plasma y concentra la orina. La diabetes insípida no tenemos o bien vasopresina o no tenemos respuesta a la vasopresina, también puede ser una causa. Entonces vamos a estar excretando orina diluida con mucha agua. Esto va a ocasionar una hiperosmolaridad porque al estar sacando agua, las concentraciones de solutos adentro del plasma van a quedarse más concentradas. Entonces va a haber hiperosmolaridad y va a haber también un aumento del sodio sérico. Entonces, va a ocurrir lo siguiente. La osmolaridad del plasma alta va a estimular la sed, como habíamos visto la vasopresina. Compañero, disculpa, ¿podrías hablar un poquito más fuerte? Es que casi no te alcanzo a escuchar. Sí, sí. A ver. Gracias. Qué amable. No, ya queda. Muy bien, entonces, como les decía, la vasopresina lo que hace es que, además de concentrar la orina, va a estimular la sed. Esto a través de que responde a la osmolaridad alta del plasma. Así que el paciente va a empezar a beber unas cantidades muy grandes de líquido para poder bajar su osmolaridad en el plasma. Al hacer esto se va a mantener el sodio normal, la concentración de sodio normal plasmática, ya que se va a estar diluyendo con el agua que va a estar ingiriendo. Estos pacientes ingieren mucha agua, como unos 10 litros o más de 10 litros al día, muchísima. Y como habíamos dicho, les gusta también el agua que está fría para quitarse la sed. Entonces van a presentar poliuria, es decir, que van a orinar muchas veces, orina diluida. La orina no va a estar pues muy amarilla porque van a orinar mucha cantidad. Desde, por ejemplo, unas 20 veces al día pueden ir al baño. Polidipsia es que toman mucha agua o tienen mucha sed, pues. Y sodio sérico normal. El sodio sérico normal es muy interesante, que ahorita les voy a explicar. ¿Le puedes dar a la siguiente, Ángel, por favor? Muy bien, entonces eso fue ahorita voy a regresar a explicar un poco más de diabetes insípida. Pero ahora de otro lado está el síndrome de secreción inadecuada de ADH. En esta vamos a tener una concentración anormal y más fuerte de la orina y retención de agua, porque vamos a tener mucha vasopresina, entonces
se retiene mucha agua de la orina y la orina sale muy concentrada. Esto va a hacer que el volumen del plasma se expanda y va a disminuir el sodio pues en el plasma. Entonces, si la sed, como les había dicho, la sed está controlada para poder aumentarse, pero no está muy controlada para poder inhibirse. Si la sed quedara inhibida por la hipoosmolaridad, que va a ocurrir en este caso con la retención de agua, lo que ocurriría es que con las pérdidas normales de agua en el cuerpo, como por el sudor, de la imagen que puse, o por las pérdidas de agua en el intestino durante la, ¿cómo se dice? La digestión y la defecación, entonces habría un decremento de la osmolaridad por estas pérdidas de agua. También habría un decremento por la disminución de la ingesta de líquido y se mantendría el sodio normal. Le puede ser la siguiente, Ángel. Sin embargo, pues así no es como funciona la sed, sino que la sed no queda suficientemente inhibida normalmente, lo que va a causar que se expanda todavía más el volumen del plasma que diluye el sodio sérico. Esto va a inducir que se excrete el sodio, aunque tengamos muy poquito sodio, entre comillas, porque está muy diluido, se va a empezar a excretar para poder reducir el volumen, lo que va a empeorar la hiponatremia. La hiponatremia es un hallazgo de estos pacientes con SIAD que puede ocasionar unos problemas muy fuertes a nivel del sistema nervioso central, así que hay que resolver este problema. Entonces, en pacientes con esta patología vamos a encontrar una orina concentrada sin cambios en la sed, porque como les dije, pues la sed no está bien inhibida. También una expansión del volumen, hiponatremia y natriuresis. Es decir, que vamos a encontrar sodio en la orina a pesar de que tengan hiponatremia de la sangre. ¿Puede ser la siguiente, por favor? Muy bien. Entonces, unos principios fisiológicos que hay que tomar en cuenta de estas dos patologías es que la osmolaridad del plasma está más bien regulada por cambios en el agua, en la cantidad de volumen, pues, mientras que el volumen, como tal, está regulado más bien por cambios en el sodio. Parece como contraintuitivo, pero así es como funciona, pues. Pero como les dije, por ejemplo, en la CIAD se excreta el sodio para controlar el volumen. Y el volumen siempre se preservará a expensas de la osmolaridad. No importa que la osmolaridad baje como en la diapositiva de antes, lo que intenta conservar más el cuerpo es el volumen, aunque nos provoque ya sea hipernatremia o hiponatremia. Por ejemplo, en la deshidratación por la diabetes insípida, que están sacando mucha agua, el cuerpo va a retener el sodio para proteger el volumen, a pesar de que, como está sacando mucha agua, se va a concentrar el sodio. Esto podría causar que la hipernatremia ya causada por la diabetes insípida se agravara. Y también, al contrario, en la CIAD, aunque el sodio está diluido y el volumen expandido, el poco sodio que tenemos en el plasma lo va a empezar a sacar para poder disminuir el volumen, incluso que esto cause que se agrave la hiponatremia. Muy bien. ¿Puede ser la siguiente? Okay. Muy bien, entonces, esto es todo por mi parte, compañeros. Les dejo con mi compañero que va a continuar. Bueno, yo les voy a hablar de otros aspectos importantes de la diabetes insípida. Vamos a continuar. ¿Sí me escucho bien? ¿Sí me escucho fuerte? Yes. Gracias. Bueno, hablando un poquito de su definición, la diabetes insípida es literalmente la excreción de un gran volumen de orina. Esto es lo que le da el nombre de diabetes. Y esta orina va a ser hipotónica, diluida y sin sabor. Y esto es lo que le da el nombre de insípida. Los pacientes casi siempre se presentan con poliaquiuria, que es la necesidad de orinar muchas veces durante el día o la noche. Y una vez demostrada la poliaquiuria, bueno, primero, antes de ver fisiopatología, bueno, es necesario excluir otras
otras causas de la poliaquiuria, como serían la diuresis osmótica que ocurre en la diabetes mellitus o también en la enfermedad renal intrínseca. Y bueno, una vez que se demuestra que la poliaquiuria está diluida, va a haber 4 mecanismos fisiopatológicos. El primero es la ingestión primaria de líquido excesivo. Después es la síntesis y la secreción anormalmente disminuidas de vasopresina. Después es el metabolismo aumentado de la vasopresina. Y por último es el decremento de la respuesta de órgano final a la vasopresina. Bueno, vamos a hablar de cuando hay ingestión de líquido excesivo y excreción normal de orina. A esto le llamamos polidipsia primaria. Bueno, la polidipsia primaria con ingestión de grandes cantidades de agua produce decrementos modestos de la osmolalidad plasmática y también produce secreción disminuida de vasopresina y excreción de grandes cantidades de orina. Bueno, el volumen del líquido diluido llevado al conducto colector es de aproximadamente 18 litros por día y esta cantidad de orina diluida puede excretarse a diario mientras se mantiene la osmolalidad sérica en el rango normal. El volumen grande de orina que pasa por el conducto colector en esos pacientes va a tener un efecto de que va a eliminar a la urea por lavado de la médula interna y por lo tanto va a reducir la osmolalidad de esta. Además, la supresión crónica de liberación de vasopresina y obviamente pues también la falta de acción de esta sobre el conducto colector va a disminuir la síntesis de acuaporinas, que son las moléculas que se expresan por esta hormona que nos comentaba mi compañero. Bueno, va a disminuir la expresión de estas acuaporinas en las células del conducto colector y esto va a contribuir a la incapacidad para concentrar la orina al máximo. Todas estas anormalidades van a volver a lo normal en varios días o en semanas después de que la ingestión de líquido se disminuya a lo normal. Después, hay otro caso de cuando la síntesis y la secreción de vasopresina están anormales. Aquí es importante recordar que la queja de poliuria se basa en el volumen de la orina, no en la concentración urinaria. O sea, un paciente no va a llegar a decirte, tengo la orina bien concentrada. No, realmente pues el paciente va porque está orinando mucho. Y bueno, esto es importante porque la pérdida considerable de la capacidad para secretar vasopresina puede ocurrir antes de que haya gran pérdida de la capacidad para concentrar la orina e incluso puede ocurrir pérdida mayor antes de que haya un incremento notable del volumen de la orina. O sea, todas estas anormalidades pueden darse mucho antes de que el paciente se dé cuenta por la poliuria. Bueno, vamos a pasar a ver algunas enfermedades específicas en las que se presenta la diabetes insípida. Primero tenemos a la diabetes insípida hipotalámica familiar. Esta puede originarse por una mutación autosómica dominante en el gen que codifica pues para la vasopresina. Esta mutación va a causar un plegado normal de la proteína precursora y esto va a producir un tráfico anormal y la acumulación de la prohormona. Esta prohormona es mutante y se va a almacenar en el retículo endoplasmático. Y esto como consecuencia va a traer alteraciones del empaque de la prohormona hacia gránulos de neurosecreción en el aparato de Golgi. Y bueno, mediante mecanismos poco definidos que todavía no conocemos exactamente, esto lleva a muerte celular de las neuronas que producen vasopresina. Bueno, como la enfermedad en estos neurones aparece con el tiempo, los niños de más corta edad pueden tener producción normal de orina y la diabetes insípida no se expresa sino hasta que ya está avanzada la enfermedad, hasta etapas avanzadas de la niñez. Y también ocurre una forma dominante de diabetes insípida en asociación con la diabetes mellitus. Vemos que muchos pacientes con diabetes mellitus tienen este problema porque es una forma dominante de diabetes insípida que está asociada a esta otra enfermedad. Bueno, cuando se presente diabetes mellitus, diabetes insípida y
atrofia óptica y sordera lo conocemos como síndrome de Wolfram. Esto me pareció interesante porque tengo un familiar que así le pasa. Lo siguiente que vamos a ver ya no es genético, son todas las enfermedades siguientes van a ser lesiones patológicas en las neuronas neurohipofisiarias. Y el primer ejemplo, pues son obviamente los tumores sólidos y las enfermedades malignas hematológicas. El tumor sólido más común que, perdón, que produce diabetes insípida va a ser el cranofaringioma, que es el que vemos en la imagen, un tumor pequeño, es benigno y es el que más frecuentemente causa la diabetes insípida. Y también en segundo lugar tenemos el meningioma supracelular o también puede ser el pinealoma. Después, otro ejemplo tenemos el traumatismo o la intervención quirúrgica. Em, bueno, la síntesis de esta hormona de la vasopresina y la regulación de su liberación son dos cosas que suceden en la parte alta del hipotálamo. Entonces, cuando hay intervención quirúrgica o traumatismo a nivel de la hipófisis, lo que va a pasar es que nada más traumatizan las terminales axonales y el traumatismo de estas terminales puede alterar la liberación de la hormona, pero por lo general esto solo produce una incapacidad para secretar hormona y diabetes insípida, ambas transitorias. Con el tiempo se curan solas, pero el corte del tallo hipofisiario posterior va a producir un patrón característico de diabetes insípida que conocemos como respuesta trifásica, es lo que vemos en la imagen. Primero, el choque axonal inhibe la liberación de cualquier vasopresina. No va a haber vasopresina, por eso se presenta la primera curva, que es de diabetes insípida. Hay un periodo de diabetes insípida que dura de 5 a 10 días y a continuación los axones cortados en la parte posterior de la hipófisis se hacen necróticos y hay una liberación descontrolada de vasopresina. Esto va a durar de 5 a 10 días hasta que toda la vasopresina residual escapa de las terminales axonales. Esto es la segunda curva, cuando los axones tienen necrosis y sueltan toda la vasopresina residual y da una interfase antidiurética. Y finalmente, cuando se acaba la vasopresina, es cuando va a reaparecer la diabetes insípida. Bueno, la respuesta clásica al corte del tallo consta de 3 fases, pero sin embargo en muchas situaciones clínicas no ocurren las 3 fases. Lo que pasa más comúnmente es que después de la intervención quirúrgica en la hipófisis, es diabetes insípida transitoria y dura algunos días y ya no hay secuelas subsiguientes. Se cura sola. Oye, Ángel, disculpa, no me quedó muy claro. Entonces, después de esa etapa de interfaz antidiurética, continúa la diabetes insípida y luego se cura sola, o sea, desaparece después. Sí, O, sí. Lo que pasa es que cuando hay un traumatismo o cortan sí, hay una intervención quirúrgica que cortan el tallo hipofisiario, lo primero que va a pasar es que va a haber diabetes insípida porque con lo que cortaron los axones no va a haber liberación de vasopresina. Esto dura 5 a 10 días. Y luego que ya pasaron estos 5 o 10 días y los axones se necrosaron, van a soltar toda la vasopresina que tenían guardada, toda la vasopresina residual. Y esta es la curva de en medio, que es la interfase antidiurética. Y por último, ya que se acabó toda la vasopresina que tienen adentro guardados los axones de estas neuronas, ya pues no va a haber vasopresina y va otra vez a reaparecer la diabetes insípida. o sea que ya ahí se queda la diabetes insípida. En este caso, por ejemplo. Sí, en este Sí, ya caso es sí. permanente. Ah, ok, qué triste. Y pues se tiene que estar tratando al paciente. Gracias. Bueno, continuamos con otro ejemplo que es la enfermedad granulomatosa. Em, Hay un término que se llama histiocitosis de células de Langerhans,
Y este es un término genérico que incluye la enfermedad de Leber-Siwe, visceral fulminante grave, enfermedad de Hans-Schüller-Christian multifocal y granuloma eosinófilo benigno. Todas son enfermedades raras. Y la diabetes insípida forma parte del cuadro clínico bueno, de la afección del sistema nervioso central en estos 3 trastornos. Otro ejemplo sería la infundibulohipofisitis linfocítica. Hoy en día se reconoce que muchos casos de diabetes insípida que antes, en años anteriores, se denominaban idiopáticos y para los cuales no había una causa específica, probablemente pues se deben a la infiltración linfocítica de la neurohipófisis. Entonces, esta enfermedad tiene una base autoinmunitaria y, como les comento, igualmente produce diabetes insípida. Por último, tenemos el ejemplo de la anoxia cerebral o muerte cerebral. Los pacientes que tienen muerte cerebral y están recibiendo apoyo para la vida, a menudo tienen diabetes insípida como parte de la enfermedad como parte del cuadro que presentan en el sistema nervioso central. Y una práctica estándar en estos pacientes es mantener el equilibrio de electrolitos y agua para la preservación máxima de los órganos para el posterior trasplante de ellos. Bueno, aquí termina mi parte. Va a continuar mi compañero. Buenos días. ¿Sí me escucho bien? Ok, bueno, Sí. continuamos con el metabolismo aumentado de la vasopresina en el embarazo, que esto va a producir diabetes insípida. Durante el embarazo normal, el agua corporal aumenta de 7 litros a 8 litros. Esto es por la vasodilatación profunda, que está mediada por la relaxina. La placenta también va a producir la cisteína aminopeptidasa, que se encarga de degradar la vasopresina. Por ende, el metabolismo de la vasopresina va a estar aumentada. Esto se da alrededor de las 20 a las 40 semanas de gestación. Entonces, esta disminución de la vasopresina va a producir 2 tipos de diabetes insípidas. La primera se va a dar por una limitación preexistente de la vasopresina y va a ser diabetes insípida hipotalámica parcial. Aquí la capacidad de la concentración de la orina va a estar limitada, pero va a ser suficiente. Y la segunda es donde la cisteína aminopeptidasa está muy alta y pues esto va a producir una diabetes insípida. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Luego tenemos la respuesta del órgano terminal disminuida la vasopresina, va a producir diabetes insípida nefrogénica. Bueno, hay 2 causas por las que se produce la diabetes insípida nefrogénica. La primera es una mutación recesiva que está ligada al cromosoma X y esta se da en el 90% de los casos, pero solo se da a los varones. La segunda es por una mutación autosómica recesiva de los canales de acuaporina. Esta se da en ambos sexos y pues estos ocurren en la primera semana de vida y se presenta con vómito, con estreñimiento, falta de crecimiento y pues va a haber una vasopresina aumentada. Luego tenemos la diabetes insípida nefrogénica adquirida, que pues esta se produce por enfermedad renal, que pues se puede adquirir como ya sea una nefropatía poliquística, ya sea por anemia o por tener infarto. ¿Le hace la siguiente, por favor? Bueno, esta es la que les acabo de explicar, la diabetes insípida, que es adquirida por una Habla un patología que poquito más depende fuerte, ¿no? Por favor, porque se escucha muy apenas. Ok. ¿Le hace la siguiente, por favor? Las pruebas diagnósticas para la diabetes insípida, vamos a tener la prueba de deshidratación o prueba de Miller. Esta consta de 2 fases.
La primera es dejar al paciente con la prueba de sed, o sea, sin que tome agua. Y aquí vamos a notar que la osmolaridad de la orina está demasiado baja a comparación de la osmolaridad del suero sanguíneo. Entonces, esto quiere decir que el paciente no tiene la hormona ACTH. Después de esto, se le va a dar una inyección de la hormona de ACTH para ver si después de la inyección la osmolaridad aumenta. Esto quiere decir que le hace falta la hormona al paciente. Pero si, Entonces, ¿cómo se hace la prueba de deshidratación? ajá, ¿Cómo o se sea, hace? se deja al paciente sin líquidos, o sea, sin que tome agua durante Ajá. unas 8 horas. No, la prueba de deshidratación puede durar hasta 72 horas. Entonces, bueno, llega el paciente, lo dejas en ayuno, no le das agua, no le das nada. Y luego, Y ¿qué luego haces basal, o sea, al inicio de la prueba? ¿Qué es lo que vas a hacer? se mide la concentración sérica ¿De qué? de sodio y la osmolalidad de la plasmática. Ujú. Y pesas al paciente. Ujú. Pesas al paciente, tomas electrolitos séricos y ahí mides su molaridad. Y luego, Y luego, pues ya se registra el volumen de la orina y también de la osmolalidad. cada vez que el paciente tenga una micción, vas a checar densidad urinaria y osmolaridad urinaria si es posible. No todos los laboratorios lo hacen, ¿sí? Ujú. Y cada vez que también hay una micción, vas a pesar al paciente, ¿sí? Y Sí. luego, Y si estas difieren alrededor de un 10%, pues se vuelve a cuantificar tiene que haber para una pérdida de peso de cuánto para que digas que la prueba es positiva. de 4%. 1%. La pérdida de peso del 1%, dices que la prueba es positiva, ¿sí? Ujú. Y entonces es cuando vas a administrar desmopresina, que es la vasopresina sintética, para ver si es una diabetes insípida de tipo central o nefrogénico. ¿Ok? Sí. También los La estudios densidad urinaria, ¿cómo va a estar en el paciente con diabetes insípida en la prueba de deshidratación? va a estar baja. Generalmente no hay un aumento en la concentración, ¿no? O sea, la densidad se mantiene baja, ¿sí? Sí. Y el sodio va a aumentar, ¿verdad? Ujú. ¿Ok? Sodio Es- sérico. sí. Y también los estudios de imagen son importantes para detectar tumores, ya que estos, pues si son suficientemente grandes, van a destruir las neuronas que van a producir la vasopresina. Le das a la siguiente, por favor. Y pues el tratamiento de la diabetes insípida, pues es con la desmopresina intranasal o en tabletas. Como ya lo dijo la doctora, es la vasopresina sintética. Este es un fármaco caro, pero está recomendado en el embarazo. ¿Por qué? Porque pues es menos tóxica hacia el útero y pues la cisteína aminopeptidasa, que es la que degrada la vasopresina, pues no va a poder metabolizar la desmopresina igual de rápido que la vasopresina. Y bueno, también falta para el tratamiento para la diabetes insípida nefrogénica. Aquí pues se va a suspender el fármaco lesivo
y también se corrige la normalidad de los electrolitos. Para la diabetes insípida nefrogénica congénita, aquí está, pues, se recomienda una dieta hiposódica y un diurético para controlar la diabetes insípida nefrogénica congénita. Y pues ya pacientes con lesiones en la parte anterior de la hipófisis, pues el tratamiento es con la hormona tiroidea e hidrocortisona para mantener una respuesta normal de los riñones hacia la desmopresina. Y eso sería todo de mi parte. ¿Cómo se vería, cómo se ve la neurohipófisis en una resonancia magnética normal, en la fase simple o no contrastada? ¿Alguien sabe? Bueno, en una resonancia magnética simple o no contrastada, la neurohipófisis se ve hiperintensa, ¿sí? O sea, se ve más blanca, pues, ¿ok? Y esa hiperintensidad se la da la cantidad de vasopresina que hay en la neurohipófisis. Entonces, en una resonancia de un paciente sano, una persona sana, vas a ver hiperintensa la neurohipófisis, como si hubieras puesto medio de contraste, entonces, ¿sí? Entonces, es una manera indirecta de hacer diagnóstico de diabetes insípida central. Se va a perder esa hiperintensidad en el paciente que tiene diabetes insípida central, ¿sí? En la fase simple. ¿Okay? Preguntas sobre diabetes insípida. ¿No? Bueno, todavía les vamos a presentar un caso de diabetes insípida, a lo mejor y ahí salen dudas. A ver, el caso. Sí, porque yo me preguntaba precisamente cómo es que llega un paciente con nosotros diciéndonos, tengo diabetes insípida. O sea, se me hace un No, poco... jamás va a llegar a decirte tiene diabetes insípida, ¿sí? Sí. Lo que va a llegar es un paciente que tiene poliuria, ¿ok? La mayoría de las veces son pacientes que tienen pues el antecedente de algún procedimiento quirúrgico a nivel cerebral o un traumatismo craneoencefálico, ¿sí? Es muy raro, muy raro que sea una diabetes insípida de tipo primaria o idiopática, pues como tal, o sea, que sea la principal manifestación. La mayoría de la diabetes insípida es en pacientes que tienen el antecedente de un procedimiento quirúrgico o de un traumatismo craneoencefálico, ¿sí? Ah, muy bien. Gracias. A ver, el caso. Sí, doctora, ahí va mi compañero, lo pongo. Ya, discúlpenme, ahí va. A ver, ¿se me escucha mejor o mejor con los audífonos, como antes? No te entendí, perdón. A ver, ¿sí se me escucha bien o mejor hablo más fuerte? Así como estás hablando está bien. Ya estás, pues, a ver, vamos a empezar con el caso. Entonces, bueno,
Vamos a tener una paciente, como siempre, los nombres no se ven, ¿verdad? A la izquierda, arriba, están los datos, el nombre es NN, es una niña de 9.7 años, es estudiante, católica, la fuente de información es mixta, tenemos muchos datos así de la historia clínica completa. Por el motivo de consulta como tal es la poliuria, está orinando mucha cantidad, polidipsia, que tiene mucha sed, se toma mucha agua, y poliquiuria, que está orinando muchas veces. Te puedes cambiar al siguiente. Muy bien, entonces, la enfermedad actual, dice la paciente, refiere que hace 20 días y sin causa aparente presenta poliquiuria y poliuria que le obligan a ir al baño cada 15 minutos y polidipsia de alrededor de 10 litros de agua al día, cuadro que le dificulta llevar una vida normal, razón por la cual acude a consulta. Muy bien, antecedentes personales, pues vamos a ver todo está normal, alimentación 3 veces al día, la misión es la que tenemos aumentada, 20 veces al día y 10 veces durante la noche. Sueño de 8 horas, pero de forma intermitente, pues porque se levanta a ir al baño. Tabaco, alcohol, drogas, nada de eso. ¿Le puedes dar a la siguiente? De antecedentes personales patológicos, ella tuvo un parto tóxico, es decir, sin cesárea, normal, con controles durante el embarazo. Albert 9 de 10, 10 de 10, 0,5 minutos. Una cosa interesante que deberíamos de comentar es la glucosuria renal intermitente desde los 4 años. Además de eso, pues no tiene nada de importancia. Antecedentes familiares. Su padre y su hermano también tienen glucosuria renal ocasional y su madre con hipertensión y litiasis renal. ¿Puedes cambiar, por favor? Antecedentes socioeconómicos, también no hay mucho que comentar. Es un paciente que vive con sus padres y hermano, cáncer de riñón armado, consumo humana, agua potable, luz eléctrica, alcantarillado. Tiene un perro mascota, pero no hay hacinamiento ni riesgo ambiental. Desarrollo escolar normal y relaciones sociales adecuadas con compañeros y profesores. En la revisión de aparatos y sistemas, en revisión general vemos que tiene somnolencia, por eso de que no duerme bien por tanto el baño. Fatiga, alteraciones del sueño también. ¿Puedes cambiar? Muy bien. Al examen físico, si se alcanza a ver acá arriba a la izquierda, presión arterial 120/75, normal. Frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, normal también. Frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, normal. Temperatura oxidada de 37. Glasgow 15 de 15, ¿se acuerdan la escala de conciencia que vimos en anestesiología? Normal todo. Sustracción de oxígeno del 97%, IMC normal y nada capilar normal también. Entonces, aparentemente está todo perfecto con ella. Lo único que le pasa es que está orinando mucho, tiene mucha sed. La paciente entonces está lúcida, orientada en tiempo, espacio y persona. En el momento tranquila, con buen estado general, hidratada y febril. No tiene rasgos dismórficos, respiración neurológica normal, sanitarias femeninas perforadas normales, y el resto de la exploración sin hallazgos patológicos. Puedes cambiar, por favor. A ver, una más, dale a la siguiente. Ok. Entonces, pueden ser varias cosas lo que nos esté cocinando este cuadro. Tenemos la paciente de casi 10 años con poliuria, polidipsia y poliquiuria. Esto en el círculo de la izquierda, ahí pueden ver lo que estoy leyendo. Pueden ser por varias cosas, como vimos en la presentación: diabetes nefrogénica adquirida, polidipsia primaria, diabetes mellitus, diabetes insípida central, nefrogénica congénita, o diabetes mellitus tipo 2. Entonces, si le puedes cambiar una vez más a la siguiente. En cuanto a la polidipsia primaria, pues efectivamente ella tiene poliuria y polidipsia y poliquiuria,
pero no tiene crisis de psicosis, vemos que está completamente normal. Depresión progresiva intermitente, pues no dijo que hace 20 días que empezó con esto, y no hay síntomas nocturnos. Ella sí tiene síntomas nocturnos, así que polidipsia primaria probablemente no es. ¿Lo puedes cambiar al siguiente? Muy bien. En cuanto a diabetes insípida central, sí tiene poliuria, polidipsia, nicturia, polaquiuria, síntomas de instalación brusca, como dijo hace 20 días que empezó. Síntomas en la infancia, pues es una niña. Alteraciones del sueño, somnolencia y fatiga. Todo esto lo tiene. Lo que no tiene es alteraciones neurológicas, por ejemplo, por un tumor, podría ser. Signos y síntomas de hipopituitarismo. No tiene nada de eso. Ahorita vamos a ver en los exámenes que está bien. Enuresis tampoco. Avidez por bebidas heladas no nos comenta nada de eso. Adelgazamiento, estreñimiento o alteraciones de la personalidad no las presenta. ¿Puedes ver el siguiente? Muy bien. Entonces, al ingreso se le hacen unos cuantos exámenes. Hemograma, coagulación y bioquímica, todo normal. En cuanto a la osmolaridad, bueno, sodio, osmolaridad plasmática, urinaria y glucosuria, es lo que nos vamos a enfocar. Tenemos concentración, osmolaridad, perdón, del sodio de 144 milimoles por litro, que es normal. Osmolaridad plasmática de 287, también es normal. La osmolaridad urinaria es lo que está afectado aquí, 133, eso es muy, muy bajo, debería ser como de 500 a 800. Glucosuria negativa, pues eso también es normal. Entonces, pues podemos confirmar con esto que efectivamente tiene polidipsia y poliuria, porque está orinando unos 4.300 mililitros cada 12 horas, siendo que una persona normal debe orinar usualmente de 800 a 2.000 mililitros al día. Ella está orinando más del doble. Muy bien. En cuanto al test de restricción hídrica que comentábamos ahorita, también se le hicieron a este paciente. Entonces, a las 8 de la mañana está con ayuno completamente, sin tomar agua y alimentos. Vamos a medir la diuresis, osmolaridad plasmática, urinaria, y también podemos sacar el cociente de estos dos. Muy bien. Entonces, bueno, los datos de aquí de importancia, lo que podemos ver cambiados, y ahorita veremos por qué, es la osmolaridad urinaria, que debería ir subiendo usualmente, porque una persona al no tomar agua por mucho tiempo, como habíamos dicho, la vasopresina va a aumentar y va a concentrar la orina. Dijimos que la concentración de orina normal es de 500 a 800. Si ven aquí en la parte de donde dice osmolaridad urinaria, en la última medida, a las 6 de la tarde, tiene una concentración de 600. Es muy, muy poquito. Debería tener mucho más. También eso se nota de que a las 2 horas tienes un extremo con signos de deshidratación, siendo la natremia de 150 milimoles por litro, que es normal, un poquito aumentada. La concentración plasmática de AH es indetectable. Eso es muy importante también. Puedes cambiar al siguiente. Muy bien. Muy bien, entonces nos dice aquí cómo interpretar el test de restricción hídrica. Esta paciente, lo interesante es que como vimos la osmolaridad urinaria la tenía en 600. Lo normal es que esté en más de 800, habíamos dicho. Entonces, de 600 puede que tenga, como dice el cuadro a la izquierda, en diagnóstico, una diabetes insípida completa, una diabetes insípida parcial central, o también diabetes nefrogénica, diabetes insípida nefrogénica. Bueno, o también polidipsia primaria. Puede tener cualquiera de estas cosas, nada más con el valor de la orina, de la osmolaridad de la orina. Lo que va a ser interesante va a ser la siguiente parte. En el centro de la tablita dice la vasopresina después de la deshidratación. En una persona normal sería de más de 2 picogramos por mililitro.
Sin embargo, nuestro paciente dijimos que era de 0.8 picogramos, creo. Es casi indetectable, entonces eso es un hallazgo muy importante para decir que tiene diabetes insípida central. En los otros padecimientos, sí va a tener, por ejemplo, en la diabetes insípida parcial, va a tener un poquito más vasopresina. Y en la diabetes insípida nefrogénica y poliepsia primaria, va a tener vasopresina aumentada, de hecho, porque aquí lo que sucede es que el riñón no está respondiendo a la vasopresina. También lo que se puede hacer después, que no se le hizo en este caso a esta paciente, es que se le pone la vasopresina exógena como desmopresina. En el caso de que tenga, en el caso de una persona normal no va a tener mucho efecto, pero en el caso de una persona con diabetes insípida central va a haber un efecto muy fuerte, como dice aquí, substantial. En caso de diabetes insípida parcial va a haber también un poquito de efecto. En caso de las últimas dos, nefrogénica o poliepsia primaria, casi no va a haber nada tampoco, porque ya tenemos vasopresina en esos dos casos. Muy bien. Entonces, en el estudio epidemiológico, le hicieron evaluación de otras hormonas también. La respuesta de STH y cortisol a la hipoglucemia insulínica y TSH, prolactina y TRH fueron normales. Todas estas hormonas, pues, ya las descartamos. La respuesta prepubertal normal de TSH y LH también está bien, es normal. Las respuestas de hormona de crecimiento de la hipoglucemia insulínica fueron negativas. La IGF-1 es de 176, que es en rangos normales. La tiroxina libre es de 1.4, que es normal también. O sea, todo está aparentemente bien, nada más detectamos la vasopresina muy baja. Puedes cambiar por... Muy bien. Otros estudios que le hicieron, el estudio termológico sería normal, la radiografía siempre, tomografía computarizada normal. Lo que sería interesante fue la resonancia magnética. Si le puedes, creo que le puedes hacer zoom, Ángel, le puedes hacer zoom a la imagen, pues. Abajo a la derecha te debe decir. En el signo de más. Angelina. Ahí está, pues. Como ven ahí dice que la región hipotalámica hipofisiaria mostraba ausencia de imagen hipertensa. Bueno, se había dicho la doctora que debe haber una imagen ahí hipertensa que es normal de la hipófisis. También lo que muestra aquí es un engrosamiento del tallo hipofisiario. Ahí donde está la flechita en la parte de la imagen izquierda. Engrosamiento. ¿Le puedes dar a la siguiente también? Por favor? Ahí está. Bueno. Dice que después de unos 2 años, 1 año más o menos, se vuelve a hacer la resonancia magnética y otra vez se encuentra ausencia de la imagen hipertensa de la neurohipófisis, pero ahora el tallo hipofisario está normal. Es decir, desapareció ese engrosamiento que había antes. Lo que podemos diagnosticar con esto, pues, es una diabetes insípida central debido a infundíbula neurohipofisitis linfocitaria, que es, pues, autoinmune. Lo que sucedió es que destruyeron los linfocitos, la neurohipófisis. Y pues por eso tiene todas estas manifestaciones. Si le puedes dar, Ángel, a ver, me encuentro. La página 44. Ahorita, a ver, vamos a detenernos ahí. ¿Preguntas? Yo no me alcancé a fijar el momento en el que se revisó la vasopresina, pero comentaste que estaba baja. ¿Fue en base a la osmolaridad? ¿Cómo se determinó que estaba baja? Porque no me fijé dónde estaba el valor del laboratorio. Sí. A ver. Como tal le hicieron la determinación, la concentración plasmática
y decía que era de 0.8 picogramos. Igual también, como dijimos, pues no se estaba concentrando en orinas, que también eso lo puedes tomar en cuenta, pero sí le hicieron la determinación como tal de ADH. Normalmente no se hace medición de vasopresina. En el Es un plasma. estudio muy caro y no todos los laboratorios lo realizan. Entonces, normalmente haces la pura prueba de deshidratación y haces una prueba diagnóstica. Después de tener una confirmación de que tienes una diabetes insípida, haces la administración de desmopresina y si responde, pues bueno, es central, ¿no? Si no responde, es nefrogénica. Pero la medición de vasopresina como tal generalmente no se realiza. Muy bien, gracias, doctor. Vamos a dejarle ahí, ¿no? ¿Cuánto nos falta de hipófisis? Ya vamos a terminar con ¿no? Sí, nada más falta el tema de secreción inadecuada y ya terminamos. Entonces, hoy es jueves, ¿verdad? El martes terminamos, empezamos con tiroides y el jueves de la próxima semana tenemos examen, ¿vale? De hipófisis, ¿ok? Muy bien. Vale, pues. Entonces, nos vemos, pues. Bye. Gracias, Bye. doctora. Doctora. Tenga bonito día. Igualmente, bye.